Mientras Bolívar estuvo en Lima, convocó a dos eventos importantes, uno nacional y otro internacional. El primero fue la convocatoria al Congreso de Panamá el 7 de diciembre de 1824. Bolívar invitó a varios países de América para que se pudiesen reunir en la ciudad de Panamá, para lo cual cursó las invitaciones respectivas firmadas por él y por su ministro de Relaciones Exteriores, don José Faustino Sánchez Carrió. Bolívar, conocido como guerrero y político, también era un hombre visionario. Sus ideas eran superiores a sus contemporáneos. Sus ideas trascendían a su época. Él pensó crear una gran confederación de países americanos como un medio para lograr que tuviesen una posición destacada en el concierto de las naciones. Él pensaba que las naciones debían ser independientes, ligadas por una ley común que fijase sus relaciones internacionales, que tuviesen un Congreso permanente formado por representantes de cada país, que ningún país fuese más poderoso o más débil que otro. El orden interno correría a cargo de cada estado, y si algún estado fuese agredido, todos tenían la misión de defenderlo. El Congreso de Panamá se instaló el 22 de junio de 1826. Asistieron México, Centroamérica, Colombia y el Perú. No asistió Brasil, Argentina y Chile. El Congreso se clausuró el 15 de julio de 1826 sin tomar acuerdos importantes. Pero no se puede negar que fue el germen para la creación futura de organismos internacionales, que fue el germen de un sueño aún no conseguido por los países americanos a pesar de sus esfuerzos posteriores. Ahí están para testificarlo la OEA, Organización de Estados Americanos, la Comunidad Andina, el Grupo de Río, el Mercosur, etc. Organismos internacionales de relativa contundencia para resolver sus problemas entre sus miembros. El segundo evento importante fue la convocatoria el 12 de diciembre de 1824 para el que se reúna el Congreso de la República del Perú el año siguiente, en febrero del año siguiente. El objetivo de Bolívar era entregar el mando supremo militar y político, es decir, la dictadura, que le había recibido del Congreso el año anterior. Bolívar decía, habiendo el Perú conseguido su paz doméstica y su libertad política, solo debían gobernar las leyes. El Congreso se reunió y después de deliberar, decretó ratificar el mando supremo político-militar para Bolívar, hasta que nuevamente se vuelva a reunir el Congreso en el año siguiente, es decir, en 1826. Los parlamentarios opinaron que aceptar la renuncia de Bolívar sería un suicidio político. Bolívar aceptó proseguir con el mando, porque no se puede negar que le agradaba el mando, el poder y la gloria. Todos los biógrafos de Bolívar coinciden en que era un hombre muy rico cuando empezó la guerra de la independencia y que después de gobernar 5 países murió en la más absoluta pobreza. Todos los actos de Bolívar a través de su vida demuestran que el dinero no fue un bien preciado en su vida militar y política. Lo demuestra la carta que envió desde la Magdalena al general
Santander, vicepresidente Colombia, en febrero o marzo de 1826. Había el proyecto de unir los dos océanos mediante un canal y Santander le sugería a Bolívar para que apadrine, para que sea el protector de la compañía que iba a ejecutar el canal. Bolívar le respondió: ¿no sería de buen gusto que usted y yo, que estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en negocios puramente especulativos? Más aún, estoy dispuesto a no participar en este negocio ni en ningún otro que tenga carácter comercial. Ese desinterés por el dinero ya lo había demostrado cuando rechazó el $1.000.000 que acordó donarle el Congreso de la República. Lo rechazó en 2 veces consecutivas y solo aceptó la tercera cuando esa donación fue dirigida a Caracas para mejoras de Caracas en su ciudad natal. Pero Bolívar no solo era probo en lo personal, sino que exigía que sus subalternos tuviesen igual comportamiento. Cuando los generales o militares, seguidores de Ribagüero, señores José María Noboa y Remigio Silva, estaban huyendo hacia la frontera con el Ecuador y pasaban por cada pueblo esquilmándolo y tomando todo lo que necesitaban para su provecho, Bolívar los persiguió, los apresó y los desterró. Pero lo más significativo de la lucha contra la corrupción es cuando Bolívar, en enero de 1824, decreta la pena de muerte para todo el que se apropiase de más de 10 pesos de los fondos del Estado. Y esta pena era igual para los jueces que no castigasen ese delito. Lo grave, el antecedente grave, diría yo, de esta lucha contra la corrupción, es que tan luego Bolívar se fue del Perú, el Congreso abolió este decreto. Pero Bolívar no solo castigaba el robo, castigaba la traición a los ideales independentistas. Ribagüero y Torre-Tagle se castigaron solos. Ribagüero fue destituido y desterrado por su subalterno, el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente. Y Torre-Tagle, destituido por el Congreso, se refugió en el castillo del Real Felipe del Callao, que estaba en poder de los españoles, donde murió. El que no corrió igual suerte fue el aristócrata don Juan de Berindoaga, conde de Sandonás, que fue fusilado. Berindoaga había sido ministro de guerra de Torre-Tagle y se involucró con un tal Terán en la correspondencia secreta con el general español Canterán. Berindoaga trató de refugiarse en el castillo Real Felipe, que era vigilado, sitiado por el general Bartolomé Salón por orden de Bolívar. Entonces trató de huir por mar y fue apresado. La Corte Suprema decretó la pena de muerte y Bolívar le negó el indulto. Entonces Berindoaga fue fusilado en la Plaza de Armas en el mes de mayo de 1826. Este hecho conmocionó a Lima y le consiguió la enemistad a Bolívar de los aristócratas, de los realistas y de muchos limeños. De Venezuela, el año 25, llegaban a Bolívar propuestas napoleónicas. Por las declaraciones de Bolívar, en el sentido que estas propuestas eran absurdas y que iban en contra de su prestigio y su gloria en el mundo y en la historia, se deduce que a Bolívar jamás se le ocurrió la idea de ser rey o emperador.
El 30 de octubre de 1825, su hermana mayor, María Antonia Bolívar, le escribe desde Caracas. Le dice: detesta a todo el que te ofrezca una corona, porque ese solo busca tu ruina. Y termina su carta con un consejo lapidario: Simón, libertador o muerto. Bolívar, en la madurez de su vida, tenía 45 años, le faltaban 5 años para morir, al observar que ambiciosos caudillos militares se querían apoderar de los países que había liberado, como Antonio Páez en Venezuela, Francisco de Paula Santander en Colombia, Juan José Flores en el Ecuador, se le ocurrió la lamentable idea de crear en la Constitución de Bolivia, que él pensaba que debería regir a los demás países que había libertado, la figura de la presidencia vitalicia. Propuesta que propició que la gente pensase que él iba a ser indudablemente el presidente vitalicio. Esta constitución vitalicia de 1826, y que Bolívar pensaba que debía regir en todos los países que había gobernado, se aprobó en el Perú el 9 de diciembre de 1826, aniversario de la batalla de Ayacucho, y gobernaba el país el general alto andino Andrés Santa Cruz. Esta constitución solo tuvo una vigencia de 50 días, porque el 28 de enero de 1827 el Congreso derogó la constitución vitalicia. Proseguiré con este relato de Bolívar en Lima en su parte final en mi próxima presentación. Lima, ciudad del río, que aún conservas el garbo antiguo de los